Agárrate con Patricia Poleo. Dos de los expresidentes latinoamericanos que fueron testigos del evento democrático del 6 de diciembre en Venezuela, en la elección de la nueva Asamblea Nacional, han llegado a Washington para alertar acerca de las dimensiones de la crisis que está enfrentando el país en este momento. Vamos a ver la nota de Voice of America. Los exmandatarios de Colombia y Bolivia que acompañaron las elecciones parlamentarias en Venezuela, invitados por la oposición, advirtieron que el país caribeño está al borde de una crisis humanitaria. La gente no tiene medicina, los niños están muriendo, no tienen comida, no tienen dinero y creo que la oposición se debe concentrar en eso, en la peor crisis humanitaria en este hemisferio. De visita en Washington, los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga instaron a la Mesa de Unidad Democrática a elegir cuanto antes a su nuevo líder en la Asamblea Nacional. Ese sería un mensaje claro a la comunidad internacional de que la oposición está unida. Pero los exmandatarios, cuyas credenciales fueron revocadas por el CNE a pocas horas de terminar las elecciones, advirtieron que pese a la arrolladora victoria de la oposición, lo difícil apenas comienza. Cuando llegas a la cima de una montaña, tiene que haber una cadena inquebrantable y tienen que permanecer unidos. Yo sé que va a ser difícil, pero si nos mantenemos comprometidos a apoyarlos, el pueblo venezolano nos ha dado un maravilloso ejemplo de cómo pelear. Los expresidentes también indicaron que hay que estar muy atentos a lo que suceda este jueves, cuando los parientes del presidente Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico, se presenten ante un juez en Nueva York. Según algunos medios estadounidenses, los sobrinos de la primera dama podrían estar negociando un acuerdo para rebajar sus penas. Si estas personas llegan a un acuerdo con el fiscal y dicen que hay 6 u 8 acusaciones contra funcionarios de alto nivel y miembros del ejército, entonces las cosas podrían cambiar en Venezuela. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Rafael Poleo con nosotros en el segmento anterior terminaba diciendo justamente que una de las principales tareas de la Asamblea es atacar la producción, la productividad. Ayer hablábamos con el economista Gustavo Rojas y él decía que uno de los escenarios para el próximo año podría ser el default. Es decir, la crisis es grave. ¿Cómo se ataca esto desde una asamblea como la que vamos a tener, Rafael? Legislando. ¿Se podrá? Sí, legislando de manera que el poder legislativo está en capacidad de reorientar la economía legislando de manera, emitiendo leyes que protejan la producción y la estimulen. Eso es lo que va a ocurrir en la próxima Asamblea Nacional. ¿Cuál crees tú que será la actitud de estos diputados que ahora son minoría en el Congreso? Yo me preguntaba ayer por Twitter, ¿cómo será su relación con los medios y con los periodistas que ahora sí van a poder cubrir las sesiones en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el papel de los medios en esta etapa? Y sobre todo, ¿estarán conscientes ellos de que ahora necesitan todo lo que negaron a la oposición durante tanto tiempo, Rafael? Mira, en ellos hay un punto de salvajismo que hay que considerar para plantearnos escenarios como ese de ellos frente a los medios de comunicación. Tú hablas con los chavistas y encuentras un 5% que sabe lo que está haciendo y sabe lo que pasa. El resto son matones de calle y eso es una gran analogía, eso acentúa la analogía con el nazismo y con el fascismo. El nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini eran así. Había 5 que sabían lo que estaban haciendo y el resto eran simplemente matones escogidos, seleccionados, incorporados a la dirección por su agresividad verbal y física en aquel caso. De manera que ahí habrá estallidos y no va a haber un control estricto, ahí habrá estallidos, tipos que van a ser exabruptos, de esos que asombran, con los cuales ellos han asombrado ya a la humanidad en el Congreso, como demandar a una salvaje que está en el Congreso porque ellos la metieron a darle un pescozón a María Corina o tirarla contra el suelo. Cosas así, ellos van a producir algunos elementos de esta naturaleza. Pero todo va a depender, recuerden, de cómo evolucione lo de los sobrinos de Maduro
y lo de la persona de Diosdado Cabello, que son los dos hombres fuertes. ¿Eso va a condicionar el debate en la Asamblea? Eso, ellos lo que están es tratando de salvar el pellejo, pero ponte en su lugar. ¿Tú te imaginas lo que es Cilia Flores diciéndole todas las noches de almohada a almohada a Nicolás Maduro? Mi amor, pero mis hijos, esos son los hijos, esos los crió ella, esos sobrinos, y que además de su hijo carnal que está en una situación también, que está en la picota también. Y en cuanto a Diosdado Cabello, que le dijo a los militares en la reunión 3 días antes de las elecciones, es que nos estamos jugando el cuello. Claro, porque el cuello de él sí está en juego. Hay que ponerse en su lugar, esa gente no se puede ocupar de más nada. Entonces piensa que si ellos se atrincheran en una posición que aparentemente es irreductible, ellos van a sobrevivir. No, pueden extender su agonía, pero mientras los militares no respalden eso, ellos no tienen vida. Puede que saquen a la calle a los matones. ¿Qué va a pasar entonces? Que los militares van a aprovechar la ocasión para poner el orden, y puede haber mucha violencia en las calles cuando Diosdado Cabello saque a los colectivos y los militares asuman el rol de mantener la paz pública. Con lo cual terminarán de lavarse el uniforme. El uniforme ya se lo lavaron estas elecciones, lo van a planchar, planchando a estos tipos que van a tratar de aterrorizar a la población en Venezuela para crear un respaldo, obligar a la oposición, obligar a la opinión pública nacional a respaldarlos frente a la vindicta internacional por actividades de narcotráfico y de narcolavado. Ellos ese es el chantaje, pero se les vino abajo la base del proyecto, que eran los militares, que yo venía diciendo desde hace mes y medio, vengo escribiendo, no los van a apoyar los militares. ¿Qué va a pasar con Cuba, Rafael? ¿Qué va a pasar con todos estos oficiales y quintas columnas cubanas que hay en los cuarteles? ¿Qué va a pasar con la ayuda económica? ¿Qué va a pasar esa gente va a pedir asilo. Esa gente va a pedir asilo. ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Con el dinero que qué? Con la ayuda y el dinero y los... con lo que le mandan a Cuba tienen que seguírselo mandando. Estados Unidos va a pedir por debajo de la mesa, porque es que si no lo tiene que mandar él. Sí. Como ahora ha tenido con Petrocaribe, apenas puede ya abastecer de petróleo a los países caribeños. ¿Quién lo va a abastecer? Estados Unidos. Y tú dices que todos los demás van a pedir asilo. Bueno, la gran masa de eso, porque esos no son altos dignatarios con dinero. Los que están interesados en el acuerdo político que se está haciendo cubano con Estados Unidos y con Europa, son los tipos que tienen mucho dinero y quieren que ese dinero se salve en el nuevo acuerdo y que su familia logren la impunidad, porque son hombres de más de 80 años todos, que lo que están tratando es salvar a sus hijos y a sus nietos para que puedan seguir viviendo en Cuba con relativa opulencia y tener escondidito por allá donde lo tienen, mimetizado con las grandes inversiones que van a entrar ahora a Cuba y a Venezuela, los capitales que se han robado, porque no fue simplemente que el dinero se desapareció en Cuba, fue que se lo cogieron también. Toda esa gente es muy rica, todo el alto estamento castrista. Toda esa gente tiene fortunas más allá de nuestra imaginación. ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación, Rafael? ¿Cómo ves el escenario, de este? Yo imagino una sesión de la Asamblea que comienza de puertas abiertas con los medios de comunicación allí cubriendo todo lo que pasa. No sé si va a haber transmisiones en vivo como antes, pero en fin, los ojos del país van a poder entrar a lo menudo de la discusión de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa con el Nacional? ¿Qué pasa con el Universal que fue vendido? ¿Qué pasa con esta Globovisión uno por uno. Sí, es un poco largo. Uno por uno, y en la mitad nos vamos a la pausa para continuar el regreso. Mira, lo primero, las emisiones de la televisora y de la radio de la Asamblea Nacional, esas tienen que transmitir las sesiones. En vivo. Que antes no se hacía. Después de eso, las otras televisoras. Y los periodistas tienen que estar dentro del hemiciclo, como antes. Pues por supuesto, ya eso está establecido. Y la minoría no puede decir, no, que se salgan los periodistas. Si la presidencia de la Cámara dice, no, los periodistas están donde estuvieron siempre. Antes, donde estuvieron desde que se inventó el Congreso en Venezuela, claro. En 1959 se instaló el primer Congreso en Venezuela. Bueno, el primer Congreso de la era democrática, pues, después de la dictadura de Pérez Jiménez. La televisión
la televisión privada actuará de acuerdo cada uno a su posición. ¿Qué ha hecho cada uno? Bueno, Radio Caracas Televisión se le extinguió, legalmente hay un rollo ahí, porque fue que se le extinguió la concesión, porque las televisoras no son de los dueños de los equipos de televisión. Son asignaciones de frecuencia. Son asignaciones de frecuencia que tienen la vulnerabilidad de que tienen que ser utilizadas dentro de un determinado marco. Entonces, Radio Caracas Televisión, sus empresarios, a lo mejor no parece más Radio Caracas Televisión, sino que sus empresarios son empresarios de televisión, tendrán alguna forma de prioridad para tener una nueva concesión. Globovisión se va a voltear la chaqueta. Ese señor que está allí al frente de eso, ese va a buscar el entendimiento con el sector democrático y quizás se lo concedan. Televen ha tenido una posición de supervivencia porque fue acosada, hay que tenerlo en cuenta, por Radio Caracas Televisión y por Venevisión para cerrarla como competencia antes de todo esto. Entonces, pero... Y no vendieron los cameros finalmente. Los cameros resistieron. Suspendieron la negociación. No vendieron. Guabinearon ahí y terminaron no vendiendo. Resistieron. En el caso de Venevisión, Venevisión fue activa en la oposición a Chávez hasta que fracasó como punta de lanza que fue de abril del 2002. A partir de entonces tuvo Gustavo Cisneros que bajar la cabeza y, por así decirlo, bueno, vamos a poner allí en televisión una gerencia simpatizante con el gobierno. Ese es el cuadro. Globovisión no va a volver a sus antiguos dueños, salvo que ellos decían comprarlo, porque fue que ellos vendieron. Sí. Entonces, si ellos vendieron legalmente, y eso pasa con muchas emisoras de radio, que es que las vendieron, incluso emisoras que se montaron durante el gobierno de Acción Democrática. Un vasto aparato que se montó durante el gobierno de Lucinchi, de emisoras de radio democrática, se lo vendieron en bloque al fascismo chavista. Y entonces, ¿cómo van a recuperarlos ahora? Eso es de los chavistas porque lo compraron. Sí, pero porque en casos como por ejemplo el circuito CNB, yo me acuerdo de Nelson Belfort y otras tantas emisoras. No fue el caso. Nelson Belfort resistió. Sí. Otros no resistieron. En los medios impresos, CETI y El Nuevo País, que te voy a decir una cosa. El Nuevo País, el Nacional y el Universal tienen el mismo tiraje, que es el que les impone el gobierno por el papel que les da. El Nuevo País vende el 93% de lo que imprime. Estoy diciéndolo en clara e inteligible voz. El Nuevo País, 93% de lo que imprime. El Universal, el 50% de lo que imprime, y el Nacional, el 40% de lo que imprime. Porque Miguel Enrique anda por ahí diciendo que ellos son los únicos resistentes. Hay que recordar que el Nacional estuvo con el régimen en los primeros años del régimen y que antes de que llegara el chavismo ganó con el apoyo del Nacional, entre otras cosas. Las cosas como son. Vamos a hacer la pausa. Aquí no te dé miedo. No te dé miedo. Ni no me lo vayas a cortar. Para nada. Ajá. Yo he sido testigo de todo ese... Tú eres la voz. Administran de forma transparente. Si quieres hacer una remodelación, te la hacen a tu gusto, a la medida de tus posibilidades. Y si quieres construir de cero, si tienes un terreno y quieres construir, ellos también te asesoran en eso. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades, y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. Sus redes sociales son en Instagram @tucasanfl, en el Twitter @tucasaenflorida. Su página web, que es el buscador del que les hablé, es www.tucasaenflorida.com, y tienen 2 números telefónicos a través del cual te puedes comunicar desde Venezuela. Uno que es directo de local, 771-0568, y en Estados Unidos 561-927-5412. Agárrate con Patricia Poleo.